El Hammerhead Karoo es un ciclocomputador único desde su concepto inicial, basado en Android. Y ya os lo avanzamos desde el inicio, quizás el mejor en cuanto a software y sin duda el mejor en cuanto a actualizaciones constantes e incorporación de nuevas funciones. Tampoco hay duda de que si tienes una bici con SRAM, este debería ser tu GPS. Y si además la tienes con Flight Attendant, no vas a encontrar nada mejor. Eso sí, para disfrutar de él tendrás que asumir dos carencias que os explicaremos en esta review y que para alguno quizás sea insalvable. Su punto de partida es un hardware sensacional. Usa un procesador quad-core de 2 GHz, tiene 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. La pantalla es de 3,2 pulgadas, con una resolución de 800 x 480 píxeles y una densidad de 292 píxeles por pulgada. Es táctil, usa un panel transflectivo y está protegida con Gorilla Glass, con tratamientos antirreflejos y antihuellas. La resolución es excepcional para un ciclocomputador y es una de las claves para que los mapas, los textos y los gráficos se vean con tanta nitidez, un apartado en el que es referente. El táctil funciona muy bien, pero Hammerhead no confía todo en el manejo de la pantalla. Tenemos 5 botones físicos, 4 para controlar el dispositivo y uno para apagarlo y encenderlo o para apagar y encender la pantalla. Así puedes manejarlo completamente sin necesidad de usar el táctil. Si llueve, bloqueas la pantalla y todo se puede hacer con los botones. Es la combinación que nos parece más lógica. Un táctil rápido para movernos por los menús y botones físicos para no depender de él en condiciones de lluvia. La carga se realiza mediante USB-C. Las carcasas exteriores son desmontables y se pueden cambiar por otras de distintos colores, una solución poco habitual que permite personalizar el dispositivo sin recurrir a una funda que aumente su tamaño. Hammerhead utiliza su propio sistema de fijación, muy sólido y con un clic claro, pero también existe un adaptador de cuarto de vuelta que lo hace compatible con la enorme cantidad de soportes pensados para dispositivos Garmin. Así que cambiar de ecosistema no obliga a cambiar todos los soportes que ya tengas. Pero a diferencia de hardware más importante, no se ve. El Karoo está construido sobre Android. No significa que tengamos un teléfono completo instalado en el manillar, ni tampoco acceso libre a Google Play, sino que Hammerhead ha aprovechado una base muchísimo más flexible que la de un ciclocomputador tradicional. El resultado es una interface fluida, gráficos muy cuidados y, sobre todo, una plataforma que puede incorporar funciones nuevas con una libertad poco habitual en este sector. El hardware y Android no son dos detalles separados. Juntos son lo que hace posible buena parte de todo lo que veremos ahora. En el día a día, el ecosistema se apoya en tres piezas: el propio Caloo, el dashboard web y la aplicación Companion para el móvil. El dispositivo es donde configuramos y usamos el GPS. La app sirve de puente cuando estamos lejos de una red Wi-Fi. Permite sincronizar actividades, rutas y entrenamientos, enviar un archivo o un enlace directamente del menú compartir del teléfono y recibir las notificaciones del móvil. El dashboard web es el centro de planificación y análisis. Y aquí Hammerhead tiene uno de los grandes puntos fuertes. El dashboard es sencillamente sensacional. Desde el navegador podemos crear y editar rutas, importar archivos, organizar recorridos y revisar las salidas con una enorme cantidad de gráficos y herramientas. La presentación de los datos es clara y permite analizar tanto el rendimiento físico como la integración registrada por los componentes AXS. La cantidad de datos a los que podemos acceder con el dashboard es increíble. Incluso podemos ver en qué posición de la suspensión delantera y trasera has ido en cualquier momento de la ruta si llevas Flight Attendant. Detecta las subidas y te da estadísticas de ellas, las veces que has cambiado, los vatios que haces en cada piñón. Es un 10. Para acceder a ello funciona ahora con una cuenta de usuario de SRAM. La misma cuenta sirve para entrar en el Karoo, en la App Companion y en el dashboard. Rutas, actividades, perfiles y buena parte de nuestras preferencias quedan asociadas a esa cuenta. Si cambiamos de dispositivo o tenemos que restablecerlo, al iniciar sesión podemos recuperar la configuración guardada y evitar empezar completamente desde cero. Eso sí, los sensores físicos deben volver a emparejarse y los mapas sin conexión deben descargarse de nuevo. También tenemos integración con una lista muy amplia de plataformas externas. Podemos conectar Strava, Komoot, Ride with GPS, Training Peaks, Sunto, Intervals.iq y otros servicios. Según la plataforma, eso permite importar rutas y entrenamientos, sincronizar actividades o enviar automáticamente nuestras salidas. En la práctica es difícil que Karoo te obligue a abandonar algún servicio que ya uses. Android también te abre la puerta a una de las funciones más singulares del Karoo, la biblioteca de extensiones. Es, en la práctica, su propia tienda de aplicaciones. Entramos en el apartado de extensiones, vemos las aplicaciones disponibles y podemos instalarlas o desinstalarlas directamente desde el GPS. Estas extensiones pueden crear nuevos campos de datos,
conectar servicios externos o añadir funciones que Hammerhead no ofrece de serie. La lista y la calidad de las aplicaciones todavía dependen de terceros, así que no debemos imaginar un catálogo comparable al de un teléfono. Pero el concepto cambia por completo el potencial del dispositivo. Si aparece una necesidad muy específica, el Karoo no depende únicamente de que Hammerhead decida incorporarla a su sistema operativo. Un desarrollador puede crear una extensión y ampliar lo que el GPS es capaz de hacer. Ninguno de sus rivales directos tiene ahora una plataforma tan abierta y tan integrada. Para organizar el uso tenemos perfiles. Podemos crear uno para mountain bike, otro para carretera, grave, rodillo o competición. Y cada uno guarda sus propias páginas, campos de datos, preferencias de navegación, alertas y comportamiento. Los perfiles se pueden duplicar, renombrar, ordenar y compartir con otro Karoo, algo muy útil si quieres copiar una configuración completa. Dentro de cada perfil, configuramos las páginas y escogemos cuántos campos queremos ver y qué dato ocupa cada posición. Hay campos numéricos, gráficos y visualizaciones específicas para mapas, desnivel, entrenamientos, cambios electrónicos y multitud de sensores. Por ahora, esta configuración se realiza desde el propio dispositivo y nos gustaría poder prepararla también desde el dashboard o desde la app. Aún así, la pantalla táctil y la lógica de los menús hacen que el proceso sea fácil e intuitivo. Crear una página, escoger su diseño y sustituir cada campo se aprende en pocos minutos. Si tienes una bicicleta con RockShox Flight Attendant, este es sin duda tu GPS. La integración no consiste simplemente en mostrar el nivel de batería. Podemos vincular el sistema, entrar en una pestaña específica del centro de control y modificar desde el Karoo opciones como el BIAS, la compresión a baja velocidad o el comportamiento de los LED. Desde los detalles del sensor también tenemos acceso a configuraciones más profundas, como el Adaptive Ride Dynamics y la asignación de los mandos. Además, hay una enorme cantidad de datos específicos. Podemos ver el modo de Flight Attendant, la zona de esfuerzo, el BIAS, la batería, el número de cambios de posición y, lo más interesante, la posición de la horquilla y del amortiguador por separado o de forma conjunta. Esto tiene una utilidad real en marcha. Si usamos en modo Override para cerrar manualmente las suspensiones en una subida, podemos ver de un vistazo si siguen bloqueadas y recordar que debemos abrirlas también manualmente antes de empezar a bajar. Toda esa información se guarda además en el archivo de la actividad para analizarla después. Es una integración que va mucho más allá de enseñar datos en pantalla. Permite configurar, controlar, registrar y estudiar el funcionamiento de las suspensiones. Para un usuario de Flight Attendant, ningún otro ciclocomputador ofrece una experiencia comparable. La navegación es uno de los puntos fuertes históricos del Karoo. El primer motivo es la claridad de los mapas. La gran resolución de la pantalla, el diseño gráfico y la fluidez al hacer zoom o movernos por el mapa facilitan mucho su lectura. Los mapas se basan en OpenStreetMap, se pueden descargar por regiones para usarlos sin conexión y son gratuitos. No hay que pagar una suscripción ni comprar cartografía adicional. Para mountain bike hay una novedad especialmente interesante. Los mapas muestran ahora los senderos con colores según su nivel técnico, usando la información de dificultad disponible en OpenStreetMap. Verde, azul, negro y rojo permiten identificar de un vistazo la exigencia del camino. La calidad dependerá de que esa información esté correctamente añadida en OpenStreetMap, pero es un paso muy importante para que el mapa no solo nos diga por dónde va un sendero, sino también de qué sendero estamos hablando. Eso sí, también nos hubiese gustado tener integración con Trailforks, algo que por ahora no tiene. Para cargar una ruta tenemos prácticamente todas las opciones. Podemos compartir el archivo GPX o un enlace con la app Companion y enviarlo al Karoo, importar o crear el recorrido en el dashboard web, sincronizar las rutas guardadas en servicios como Strava, Komoot o Ride with GPS, o construir una ruta directamente desde el propio GPS marcando un destino. Si nos desviamos, el sistema puede recalcular el regreso al recorrido. También podemos navegar hasta un punto concreto o volver al inicio. Algo muy útil es que podemos hacer un trayecto en el móvil con Google Maps y compartirlo al momento para que nos salga en el Karoo, un recurso que hemos usado a menudo. A todo eso se suma el Karoo Share. Dos usuarios con el Karoo actual pueden enviarse directamente una ruta e incluso un perfil por Bluetooth. No hace falta teléfono ni conexión a Internet. El receptor activa el modo para ser visible. El emisor selecciona el Karoo cercano y tras aceptar, la ruta queda guardada. Es una función muy lógica para rutas en grupo y sorprende que no fuese habitual hasta ahora. El sistema de detección y representación de subidas se llama Climber y para nosotros es el más completo y el mejor resuelto visualmente. Cuando cargamos una ruta, el Karoo detecta las ascensiones y permite consultar
las que tenemos por delante, incluso sin tener una ruta cargada. Al entrar en una subida muestra la distancia restante, el desnivel, la pendiente media y el punto exacto en el que nos encontramos dentro del perfil. La subida completa se representa mediante colores según la dureza de cada tramo, así que podemos entender rápidamente si lo más complicado está al principio, en medio o al final. Pero su gran diferencia aparece en la parte inferior. Ekaru divide los próximos 500 metros en bloques de 100 metros y muestra el porcentaje medio de cada uno. No solo sabemos que viene una zona dura, podemos ver que tenemos, por ejemplo, 100 metros al 8%, después 100 al 12% y luego un pequeño descanso. Esa información es ideal para controlar el ritmo y decidir si debemos reservar, cambiar de desarrollo o aprovechar un tramo más suave. Otros dispositivos representan muy bien el perfil completo, pero la combinación de visión general y detalle de cada 100 metros por delante hace que el Climber sea especialmente útil cuando estamos realmente sufriendo en una subida. Si piensas en usarlo en una e-bike, estás totalmente cubierto. El carro es compatible con bicicletas eléctricas que transmitan datos mediante ANT Plus LED. Según el motor, podemos ver el porcentaje de batería, la autonomía restante, el modo de asistencia, la potencia entregada por el motor y la velocidad. Es especialmente útil para combinar en una misma pantalla la navegación, nuestros datos físicos y el estado de la e-bike. Eso sí, no todos los sistemas usan ANT Plus LED ni transmiten los mismos campos. También está completamente preparado para seguir entrenamientos estructurados, que podemos sincronizar desde plataformas externas o importar mediante el dashboard. La pantalla específica muestra el objetivo, el bloque actual y el tiempo restante. Podemos pausar la sesión, saltar o repetir intervalos y ajustar su intensidad durante la actividad. Además, se conecta a radios inteligentes y permite seguir los entrenamientos en modo ERG. Al conectar el Karoo con la app Companion podemos recibir en la pantalla las notificaciones del teléfono. Es posible decidir qué aplicaciones pueden enviarlas y consultar los avisos sin sacar el móvil. No podemos responder desde el GPS, pero para saber si una llamada o un mensaje requiere parar es más que suficiente. El dispositivo cuenta con avisos sonoros para giros, alertas y otras funciones. El nivel de sonido puede resultar intrusivo en algunos casos, pero se puede gestionar. Y Hammerhead ha aprovechado ese mismo altavoz para una función curiosa: usar el Karoo como timbre. Podemos activarlo tocando un campo de datos con un gesto de dos dedos en las páginas compatibles o incluso asignándolo a un bonus button de las manetas SRAM AXS. No sustituye al sonido metálico de un buen timbre en todas las situaciones, pero es una muestra perfecta de cómo una actualización puede añadir un uso que nadie imaginaba cuando compró el dispositivo. Y eso nos lleva a uno de los mayores argumentos a favor del Karoo. Hammerhead publica actualizaciones con frecuencia altísima. No son únicamente versiones destinadas a corregir errores o mejorar la estabilidad. Cada pocos meses aparecen funciones que cambian de verdad lo que puede hacer el dispositivo. La biblioteca de extensiones, el timbre, las alertas personalizadas, Karoo Share, los mapas de dificultad técnica o la integración completa con Flight Attendant son buenos ejemplos. El Karoo que compras hoy puede tener muchas más funciones dentro de 6 meses. Durante nuestro periodo de uso hemos visto cómo recibía novedades de forma constante, hasta el punto que algunas partes de una review pueden quedarse antiguas muy rápido. Esa sensación de tener un GPS siempre a la última es difícil de encontrar en un producto electrónico y compensa en parte que no sea el dispositivo más barato ni el que más autonomía ofrece. Justo la batería de autonomía es uno de los puntos más discutidos del Karoo. Su autonomía es muy variable porque depende del brillo, los sensores conectados, la navegación, las extensiones, las notificaciones y el tiempo que mantengamos la pantalla activa. En nuestro caso, hemos llegado a unas 13-14 horas con la pantalla siempre encendida y usando navegación. Es más que suficiente para la inmensa mayoría de rutas, entrenamientos y carreras de un día, pero lo aleja de los dispositivos solares y de los modelos centrados en ultradistancia que ofrecen autonomías enormes. Simplemente es un GPS que debes recordar cargar regularmente. Aún así, tiene modos de ahorro de batería que aumentan su autonomía a costa de deshabilitar funciones o de encender la pantalla solo cuando se producen algunos eventos en concreto. A nivel de cifras, la batería es de 2600 mAh, se carga un 30% en 30 minutos y en el modo más radical de ahorro de energía puede llegar a más de 30 horas de autonomía. El otro límite que os podéis encontrar a la hora de escogerlo es que solo existe un tamaño de pantalla. Sus 3,2 pulgadas quedan en un punto intermedio que será adecuado para la mayoría, pero quien quiera un dispositivo especialmente pequeño o una pantalla enorme no tiene otra opción dentro de la gama. Además, aunque la resolución y la calidad del panel son excelentes,
El frontal no aprovecha la superficie disponible tan bien como algunos rivales. Los marcos son más visibles y el dispositivo podría parecer más compacto con la misma pantalla. Aquí hay que escoger prioridades. La pantalla de alta resolución, la potencia del hardware y una plataforma basada en Android tiene un coste energético. El Karoo ofrece una experiencia gráfica y una capacidad de ampliación superiores, pero si tu prioridad absoluta es pasar varios días sin cargar, hay alternativas más adecuadas. El Hammerhead Karoo es un dispositivo sensacional, con solo dos puntos que debes de tener en cuenta: su autonomía y su tamaño de pantalla. Su ventaja es que ofrece una experiencia distinta. La calidad de la pantalla, la fluidez, Android, el dashboard, la App Companion y las extensiones forman un ecosistema con un potencial que no encontramos en otros ciclocomputadores. Eso sí, todo ese despliegue de hardware tiene su marca en el precio oficial de 500 euros, que lógicamente lo ubican en la gama alta dentro de su categoría. ¿Para quién es? Para quien valore una pantalla de mucha calidad, use la navegación de forma habitual y quiera un dispositivo que siga ganando funciones después de comprarlo. También para cualquier usuario que disfrute personalizando sus datos y ampliando las posibilidades con extensiones. Solo descartaríamos si necesitas una pantalla mucho más grande o más pequeña, o si tu prioridad por encima de todo es la máxima autonomía para ultradistancia. En el resto de casos, el Karoo es uno de los GPS más completos, más agradables de usar y sobre todo más diferentes del mercado.